días a todos. Les quiero dar la bienvenida a su noticiero Medi Hoy, donde les traemos los temas más relevantes de la medicina y todo lo que tienen que saber como médicos y futuros médicos o personal de salud. El tema de hoy será un tema muy interesante en el que hablaremos de diferentes temas relacionados al ámbito hospitalario, de infraestructura, normas, etc. Por lo que si les interesa este tema, los invito a quedarse. El día de hoy contaremos con 3 corresponsales muy buenas y expertas en el tema, pero lamentablemente no las podemos tener en el estudio ya que todas están en diferentes partes del mundo. Por lo que hoy nuestro noticiero será un poco diferente, pero igual de bueno que los demás. Entonces, comencemos con los temas de hoy. Para empezar este noticiero comenzaremos hablando de un tema muy importante que son las características de la infraestructura de hospitales. Estas son descritas por la norma oficial NOM 016 SSA 3 2012 y esta NOM lo que establece son las características mínimas que debe tener de equipamiento y infraestructura un hospital y consultorios de atención médica especializados. Como mencionaba anteriormente, es de suma importancia tener dos cosas, que son la infraestructura y el equipamiento. Bueno, de lo más importante que se menciona es la sala de quirófano, que es una estructura independiente que debe estar independientemente del hospital, donde hacen intervenciones quirúrgicas y ahí también tenemos ocasiones de anestesia o reanimación que pueden ser necesarias en caso de que un paciente se complique, por lo cual es muy importante contar con un quirófano. El segundo que también es muy importante es tener una recuperación, porque un paciente después de ser operado debe ser llevado a una sala de recuperación que, como se menciona aquí, es la etapa llevada a cabo una vez concluida una intervención quirúrgica. Su ubicación debe ser dentro de las instalaciones del quirófano o con un acceso al mismo. Y es de suma importancia que esta área cuente con el equipo necesario, tal como lo es monitor de signos vitales, ecocardiograma, un monitor de signos vitales, como se mencionaba, también podamos ver la presión arterial, por un método no invasivo, que puede ser este monitor. Debemos contar con oxígeno y una buena temperatura. También debe contar con otros equipamientos, tales como los lavabos, para que los cirujanos y material estéril se laven. Muy importante tener un transfer de camillas. Y justo como se menciona, si hay un lavabo, necesitamos tener una jabonera de pedal y un cepillo de... Y bueno, siguiendo con este tema, ahora vamos a hablar de igual seguimos en la infraestructura del hospital y organización. Entonces ya hablamos de la parte quirúrgica y ahora vamos a hablar de otro tipo de unidades que son vitales en un hospital, tales como una unidad de consulta externa que consta de una recepción, un control admisión de pacientes, donde vamos a encontrar los consultorios y se les harán historias clínicas a los pacientes. También necesitamos una unidad de ayuda, diagnóstico y tratamiento, tales como laboratorios donde se puedan hacer diagnósticos por imagen, patología, etc. Es de suma importancia contar con una unidad de emergencias para recibir a pacientes en estado crítico. Y también debemos contar con unidad obstétrica y neonatológica que cuenten con salas de expulsión y de neonatos, al igual mismo de recuperación de las pacientes. Y como ya mencionábamos anteriormente, unidad de centro quirúrgico que consta de sala de operaciones, recuperación y también un cuarto séptico. También, siendo un hospital, tiene que contar obligatoriamente con unidad de cuidados intensivos para pacientes que se lleguen a complicar en cualquier procedimiento y para cosas menores una unidad de hospitalización en la que podamos contar con medicina y cirugía, ginecobstetricia, pediatría y enfermedades infectocontagiosas. Igual, siguiendo en el tema, en cosas no menos importantes, pero también relevantes dentro de un hospital, es tener un lugar donde la gente que labora ahí pueda tener un momento de descanso, incluso una cafetería para que puedan comer durante los descansos entre sus turnos. También
al ser hospitales, usualmente son de enseñanza, por lo cual deben contar con un departamento de enseñanza, con auditorios y bibliotecas. Y también, por último, pero no menos importante, es necesario contar con nutrición y dieta para los pacientes, lavandería para poder tener limpieza de todo lo que se utiliza en el hospital, almacén y mantenimiento y talleres para tener en óptimas condiciones el hospital. Bueno, y para esta siguiente nota tenemos las normas oficiales mexicanas a las que deben estar sujetas las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios y atención médica y asistencia social. Bueno, primero tenemos varias normas. La primera es la norma 003, que es para la práctica de hemodiálisis. Tenemos la NOM 004, que regula el expediente clínico. Tenemos la NOM 028, que es para la regulación de los servicios de salud, para la práctica de la ultrasonografía. Tenemos la NOM 026, que es para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. Tenemos también la NOM 031, que es para la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Tenemos la NOM 011, que es para los criterios de atención de enfermos en fase terminal a través de los cuidados paliativos. Tenemos la NOM 019, que es para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos la NOM 025, que es para la organización y funcionamientos de las unidades de cuidados intensivos. Tenemos también la NOM 029, que regula los servicios de salud para la práctica de la cirugía oftalmológica. También tenemos la NOM 032, que es para la prestación de servicios de asistencia social para niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Tenemos la NOM 034, que es para la regulación de los servicios de salud a través de la atención médica prehospitalaria. Tenemos la NOM 015, que es para la atención integral a personas con discapacidad. También tenemos la NOM 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Tenemos la NOM 022, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en México. Tenemos la NOM 024, que regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud y también el intercambio de información en salud. Tenemos la NOM 006, que es para la práctica de la anestesiología. Tenemos la NOM 007 para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. También tenemos la NOM 005, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. También tenemos la NOM 030, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito y uso de permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para atención médica ambulatoria y hospitalaria. También tenemos la NOM 002 para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los servicios de radioterapia. Y por último tenemos la NOM 027, que es para la regulación de los servicios de salud, que establece los criterios de fundamentación y atención a los servicios de urgencia de los establecimientos para la atención médica. Y eso sería todo. En otras noticias, la importancia de contratar personal de la salud tanto en instituciones públicas como en privadas con el fin de diagnosticar a tiempo y darle un tratamiento óptimo a los pacientes. Además, el rol del médico dentro de las instituciones de salud es de sumamente importancia, ya que son los prestadores directos de servicio a los pacientes, por lo que se convierten en generadores primarios de la demanda en los hospitales. Hay 3 tipos de contratación. Puede ser por capacitación, que se encargan de dar clases o conferencias para estar en todo momento actualizados, por evento, que se encargan de generar recursos, de hacer recolectas, y por conjunto integral de atenciones. Estos profesionales de la salud se encargan directamente en atender a los pacientes dentro de los hospitales, ya sea en cirugías, en consultas o
en rehabilitación. Ok, los integrantes de la atención directa son los que mayor responsabilidad tienen, ya que son los que dan la cara al paciente. Pueden ser médicos, odontólogos, tecnólogos, técnicos de laboratorio, nutricionistas o recepcionistas. Y los integrantes de la organización son los que dan el soporte al funcionamiento de la institución, mantienen la operatividad en todo momento. Y pueden ser administradores, economistas, ingenieros de sistemas, comunicadores, profesionales de marketing, secretarias y contadores. Ok, consiguiendo con este noticiero vamos a hablar de las obligaciones patronales, ¿ok? Generalmente las obligaciones patronales en comparación con las obligaciones como tal que tiene el empleado, las patronales son más en general y quisiéramos mencionarles justo ahora mismo unos cuantos artículos. En el artículo 123, en el apartado A, en la fracción 15, nos va a hablar de que el patrón debe disponer y está obligado a observar justamente los preceptos legales sobre la higiene y la seguridad. ¿Esto con qué? Con el fin de evitar accidentes y propagaciones de enfermedades. Ahora, justamente esto nos importa, ¿por qué? Porque un hospital es el principal transmisor de enfermedades nosocomiales. Ahora vamos a hablar también de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132, en su fracción 16, ¿vale? Consolida la obligación del patrón a instalar todo lo que requiera justamente sus empleados. ¿Esto para qué? Para que puedan realizar de alguna manera lo que les precede y lo que tienen que hacer. Ahora, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 40, en su fracción 11, nos habla de que el patrón debe de designar o al menos ordenar las medidas de seguridad e higiene para la protección de sus trabajadores. La siguiente vamos a hablar de las obligaciones patronales que vienen justamente en el artículo 40 de la Ley del Trabajo. Viene dividido en varias secciones, pero la sección que a nosotros nos importa, justo porque estamos hablando de un hospital, son las normas de salud. Y vamos a hablar, alrededor de todos estos artículos y normas, habla como tal desde la norma número 10 hasta la 36, de cómo es que se debe de manejar con respecto a la salud. Nos parece súper importante, por ejemplo, la NOM número 2 y la número 13, que habla sobre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que en el hospital hay distintos materiales peligrosos y, por ejemplo, en el área de tomografía, rayos X y todos estos estudios de imagen, es súper importante tomar en cuenta protocolos que se deben de seguir y que el patrón debe de designar personas que puedan hacerlo. Ahora, vamos a hablar un poco de las obligaciones del trabajador. La primera, y justo la colocamos ahí como la más importante, es la NOM 004, que establece justamente todos estos criterios que debemos de tener sobre qué, sobre el expediente clínico, porque el expediente clínico constata que el paciente estuvo en este hospital en el tiempo en el que tú lo dices, el tratamiento y cómo es que el paciente evoluciona alrededor del tiempo. También nos parece súper importante, pusimos por ejemplo la NOM 024, que nos habla como tal del intercambio y la consolidación de información, la NOM 015, que nos habla como tal de que debemos atender también a personas discapacitadas, también la NOM 01, que habla sobre las obligaciones y los beneficios que tienen los residentes en cada una de las instituciones, la NOM 034, que nos habla como tal de una atención prehospitalaria y la obligación que tiene el personal médico de hacerlo. La NOM 019 nos habla de una vigilancia epidemiológica y de prevención, tanto del personal de la salud también como del patrón. También hablamos, por ejemplo, de una norma muy importante, es la NOM 036, que habla sobre el personal de enfermería, que debe de tener prevención y debe de tener cuidado con respecto al control de vacunas, de toxoides, de sueros, de antitoxinas e inmunoglobinas en el humano. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque en ocasiones el médico adscrito lo marca, pero las enfermeras son las encargadas de distribuirlo a cada uno de los pacientes. Por eso justamente también hablamos de la NOM 017, que habla sobre una vigilancia, más allá de una vigilancia epidemiológica, una vigilancia continua, oportuna y confiable. Vamos a seguir con el noticiero.